El entendimiento automático en nuestras mentes sobre lo que es un ángel, puede ser diferente en muchos casos a lo que quiere decir la Biblia. Esto debe interpretarse de acuerdo al contexto del mensaje que se está leyendo. En hebreo la palabra ángel es malak y en griego, ángelos, y ambas significan mensajero. Por lo tanto, no necesariamente la palabra ángel define la naturaleza del mensajero, por lo cual el tal, puede ser hombre, un ser celestial creado por Dios, o el mismo Dios. La misión del ser es llevar un mensaje, o sea ser un mensajero, sin que esto defina su naturaleza. La Biblia define una variedad de mensajeros, por ejemplo, en Job 1:14, un mensajero, o un malak, llega con malas noticias, pero este mensajero y otros que continúan llegando donde Job son seres humanos y no seres espirituales. En Ageo 1:13, el mismo Ageo se describe como un mensajero de Dios usando la misma palabra malak, para nosotros ángel. En el Nuevo Testamento, en algunos casos cuando Jesús o algún otro personaje, envía mensajeros humanos, en griego la palabra usada para estos es ángelos. Del mismo modo se usa esta palabra para cuando el mensajero sí es, un ser celestial creado por Dios. De acuerdo a esto entonces, comprendemos que definitivamente ángel significa mensajero, y por lo tanto cuando encontramos el término ángel de Yahweh o ángel de Jehová, se nos está diciendo el mensajero de Dios. Pero ¿cuál es la naturaleza de este mensajero? Claro está, que no es humano. Queda entonces comprender si este mensajero es un ser angelical, o es el mismo Dios. Moisés, Estoy aquí. no te acerques más. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que estás pisando es tierra santa.
Antes de seguir, veamos qué son y qué creen los modalistas. Ellos, como también los testigos de Jehová, son uno de los tantos grupos que aseguran que la Trinidad es una invención pagana romana, enfocándose en esta palabra y no en lo que sugiere la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Los modalistas son los que hoy se identifican como solo Jesús, pentecostales unidos, pentecostales del nombre, Jesús solo, etc. El nombre modalista proviene de la palabra modo, ya que ellos alegan que Dios, a lo largo de la historia humana, se ha presentado en diferentes modos. En el Antiguo Testamento, como el Padre o Jehová. En el Nuevo Testamento, ese Padre se encarnó y se llamó Jesús. Aquí aclaro, que la mayoría de sus sectores predican que este Jesús humano, o sea el Padre hecho carne, no resucitó en cuerpo y por lo tanto hoy es espíritu, y este es el modo actual o la forma en que se presenta Jesús como espíritu, siendo así, el Espíritu Santo y de estos modos, Dios es uno solo, apoyando lo que ellos interpretan de Deuteronomio 6:4, donde se nos dice que Jehová nuestro Dios, uno es. Además, cabe aclarar el énfasis en que se toma el nombre de Jesús, en el sentido que ellos lo predican, y aunque todos entendemos que el nombre de Jesucristo, es nombre sobre todo nombre. Y aunque además este nombre no deje de significar nada más y nada menos el mismo nombre de Jehová, o sea el gran yo soy, ya que en hebreo Jesús o Yehoshua, significa Jehová o Yahweh salva. Entonces ellos anuncian y alegan haber recibido la revelación del gran misterio de la piedad, o sea del nombre, ignorando que el mismo se refiere a Yahweh o Jehová usado en el antiguo pacto. Ellos se apropian a su modo de la revelación explicada en 1 de Timoteo 3:16, que dice: E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado, para ellos el Padre, en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aquí nuevamente como el Padre. De acuerdo a esto, y porque Dios es omnipotente y puede hacer lo que quiera, explican que cuando Jesús oraba en cuerpo humano al Padre, lo hacía a sí mismo de alguna manera, a él mismo, estando desde los cielos pero a la misma vez presente con toda la plenitud del Padre dentro de Jesucristo como humano en la tierra. Al fin, concluyen que Jesucristo hombre, tomó nuevamente el lugar que le pertenecía anteriormente como Padre en la plenitud de su gloria. Además, predican que el modo de salvación para la humanidad, es el bautismo único, según la Biblia y los registros de los apóstoles, en el nombre de Jesús y no, según Mateo 28:19, en el cual Jesús dijo: Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí, ellos alegan que este versículo es una añadidura ya que se contradice con la forma registrada de bautizar de los apóstoles, aunque a la vez, en ocasiones usen este versículo para fines propios a modo de beneficio. Resumiendo y salteando muchas otras cosas de sus creencias concluyen: la revelación del misterio de la piedad fue revelada a ellos, un grupo exclusivo diferente a los demás, ya que esto depende de la revelación de Dios. La salvación viene solo por el bautismo en el nombre de Jesús, luego por el hablar en lenguas como confirmación del bautismo espiritual, por obras y por revelación única, despojando tajantemente la gracia por la que somos salvos, como dice Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que somos salvos por fe, por el arrepentimiento, y por reconocer que Jesús es el Señor, copiando el contexto en el que los apóstoles bautizaron a los judíos haciéndoles seguidores del Mesías públicamente, algunos de ellos bautizados en el bautismo de Juan, no por Juan, los cuales fueron rebautizados necesariamente por la obviedad de reconocer, nuevamente de forma pública a Jesús como el Cristo o Mesías, al cual ellos anteriormente habían desechado. Nuestro bautismo no es para ser salvos, al contrario es porque somos salvos, y con el bautismo reconocemos públicamente al gran Yo soy o Yahweh y a su nombre por mandato. Ellos dicen que según Juan 1:1, Jesús existía como la palabra en la mente del Padre y que desde antes de la fundación del mundo este Jesús no era persona. Y que desde el mismo momento que el Padre está planeando la redención, se planeó que esta palabra a la vez el mismo Padre fuera hecho un humano. Por lo tanto Jesús no pudo haberse manifestado como en el ejemplo de Moisés en la zarza, ya que no existía como persona.
A esto ellos le llaman teofanía, o sea una manifestación de Dios, pero claro del Padre, no del Hijo de Dios antes de nacer virginalmente como humano. Aún así, la palabra, les dice que quien habla es un enviado. Por lo tanto, y por razones lógicas, si existe un enviado, es porque alguien lo envía. Una misma persona para ir a algún sitio, no necesita enviarse primero verbalmente hablando, simplemente va. Nadie dice me enviaré, para este tema seré un ángel, malak, enviado o mensajero, sino que dice iré. Por lo tanto el ángel, enviado o malak, es un mensajero, el cual no es la misma persona que el Padre, ya que el Padre y el Espíritu Santo son quienes lo envían a este mensajero, como dice el Isaías 48, 16, acercaos a mí, escuchad esto. Desde el principio no he hablado en secreto, desde el momento en que sucedió, allí estaba yo. Y ahora me ha enviado el Señor Dios, y su Espíritu. O como dice el versículo favorito de los testigos de Jehová, Juan 17, 3, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En ambos casos hay un enviado desde alguien, o sea un ángel, malak o mensajero. Aún así, en el ejemplo de la zarza, este ángel o enviado o mensajero, se autonombra yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Cabe destacar el parecido que tiene esta religión de los modalistas, con la de los testigos de Jehová. Estos últimos niegan al Hijo como Dios, y los solo Jesús, pentecostales del nombre etc., niegan al Padre sin darse cuenta, ya que dicen que el Hijo es el Padre, no que exista un Padre Dios de un Hijo Dios en otra persona. Y en lo que más concuerdan, es en que la Trinidad es un invento pagano de Roma de acuerdo a los registros escritos fuera de la Biblia y según la historia, pero claro, solo desde Constantino en adelante. Hacen caso omiso a otros textos históricos donde se habla de la deidad única, pero plural a la vez en lo que creía la iglesia primitiva antes de Roma. Estos registros intencionalmente para ellos no cuentan. Los unitarios hoy en día son aproximadamente unos 40 millones en el mundo, principalmente crecen por llevar a su creencia a cristianos trinitarios no preparados, en lo cual mayormente apunta su predicación para confundir. No parecen predicar por amor para que los hombres se salven, según el mandato. Parecen predicar solo de una forma legalista, claro, refiriéndome a los líderes, no al creyente. Usted podrá ver en internet a qué dirigen sus prédicas mayormente. Por otro lado, los testigos de Jehová son unos 9 a 10 millones de creyentes en el mundo, y su enfoque está orientado a predicar mayormente a personas que no conozcan la palabra. Si encuentran oposición en alguien, terminan por evadirlo. ¿Nota usted la similitud en ambas creencias? Ambas predican que Jesús, entre otras muchas cosas, no resucitó en cuerpo. Enterrando el claro mensaje de la resurrección corporal de Cristo, registrado en Lucas 24, 39, que dice: mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Volvamos al video y comprendamos quién es el que habla desde la zarza a Moisés, mucho antes de que Constantino el emperador romano, como estas religiones afirman, existiera. Y claro, no podría faltar, mucho antes de que la palabra en juicio, Trinidad, entrara en nuestro léxico. Mi pueblo de Egipto. ¿Quién eres? Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No tengas miedo. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, y el clamor de los hijos de Israel llegó hasta mí. Sé que están sufriendo y siendo oprimidos. Por eso bajé para liberarlos del yugo de los egipcios y llevarlos a una tierra buena y amplia, tierra donde emane la leche y la miel. Llegó el momento de volver, Moisés. Yo te enviaré con el faraón para sacar a mi pueblo de Egipto. No. ¿Quién soy yo para ir con el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Yo estaré contigo, y la prueba de que fuiste enviado por mí será esta. Después de que haya sacado a mi pueblo de Egipto, ustedes me rendirán culto
en este monte. Pero Señor, cuando yo diga que el Dios de sus padres me envió y me pregunten su nombre, ¿qué les diré? Yo soy el que soy. Debes decirles, yo soy, me envió a ustedes. Ese es mi nombre eternamente, y así seré recordado generación tras generación. Ahora, vete, reúne a los líderes de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se apareció ante mí y me dijo, vi lo que están haciendo con mis hijos, y yo los libraré de la esclavitud y los llevaré a la tierra prometida.